La conversación será con el doctor Dagnóvar Aristizábal O, quien es médico general de la Universidad Pontificia Bolivariana, cardiólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, con un posgrado en hipertensión de la Fundación Osner en Nueva Orleans, Luisiana. Él es investigador en hipertensión y riesgo cardiovascular con numerosas publicaciones en las que ha tenido la oportunidad de hacer aportes muy importantes para el entendimiento de la hipertensión arterial. Actualmente es el director científico de SICOR, una institución dedicada al desarrollo de nuevos modelos de atención en salud cardiovascular. Sus aportes al estudio y manejo de la hipertensión arterial son de trascendencia internacional. Dagnóvar, muchas gracias por acompañarnos en este curso en honor de un amigo común, el doctor Pablo Robles Vergara, quien se desvivió por la educación continua de los médicos generales. Así pues, que esta vez no vamos a proponerte que nos cuentes sobre esas fronteras en las que estás investigando, más bien que nos cuentes algunos detalles de utilidad práctica para los médicos generales y quienes no somos especialistas en hipertensión. Bienvenido, Dagnóvar. Muchas gracias, Carlos José. Es un espacio importante. Yo creo que honrar la memoria del profesor Robles es una cosa muy maravillosa. Él fue un gran educador, nos acompañó y fue muy cercano. Así que este espacio, en honor a él, me encanta que lo podamos compartir haciendo mensajes puntuales en este tema importante, igualmente al que le dedicó mucho de sus esfuerzos académicos también. Bueno, arranquemos. No sé si estemos de acuerdo, Nóvar, pero uno de los aspectos más importantes en este tema es insistir en la toma adecuada de la presión arterial. ¿Podrías recordarnos cómo se debe hacer y qué recomendaciones le das a los médicos que manejan programas de riesgo cardiovascular, que probablemente se van acostumbrando a tener sus pacientes y toman la presión arterial de una manera muy rutinaria y no son muy juiciosos en seguir las pautas que nos han dado internacionalmente? Carlos, sí, realmente en la medición de la presión arterial está mucho del éxito en el cuidado de un paciente hipertenso, porque como se ha enfatizado en muchas publicaciones, hasta en un 30% de las personas, es decir, 3 de 10 que vemos en un consultorio, se hace una toma inadecuada y un diagnóstico que no es correcto de hipertensión. Entonces, un primer paso que las guías lo enfatizan mucho es que esa medición sea lo más precisa posible. Para eso hay unos pasos que están establecidos y creo que la forma de resumirlos es la siguiente. Primero, relacionado con la posición del paciente, es decir, que esté sentado con la espalda apoyada, con los pies sobre el piso y que esté en unos minutos de reposo antes de hacer la medición, entre 3 y 5 minutos. Ese primer instante es clave porque es común que uno se lleve el paciente a la camilla de revisión, lo sienta o lo recuesta en la camilla e inmediatamente le toma la presión. Hay un desplazamiento, ese desplazamiento generó cambios en la presión arterial que va a tener cifras que son inadecuadas para lo que tenemos que hacer, que es valorar la cifra lo más precisa posible. Segundo, el brazo del paciente debe estar apoyado. Ahí también se cometen errores. Debe estar apoyado a nivel del corazón. Cuando estamos, digamos, sentados es más fácil tenerlo apoyado en algo, pero cuando el paciente está de pies puedes tener el brazo en el aire y eso incrementa los valores de presión entre 6 y 8 milímetros de mercurio solo por hacer que el paciente sostenga el brazo en el aire. Entonces ese es el segundo componente, la posición del brazo y que esté apoyado. Tercero es la colocación del brazalete, que debe estar muy bien ubicado por encima del codo, un par de centímetros por encima del codo, de modo que no se contacte directamente con el pliegue del codo. Ese aspecto es importante, obviamente elegir el brazalete acorde con el diámetro del antebrazo es supremamente necesario. Y en ese punto, si lo vamos a hacer manual con el fonendoscopio, también se comete el error de colocar el fonendoscopio debajo del brazalete. Eso genera ruidos auscultatorios que pueden hacer equivocaciones dentro de los valores que obtenemos.
Ya dentro de la técnica de directamente de inflado hay un siguiente paso y es que debemos obtener la presión palpatoria. La presión palpatoria nos dice cuál es el valor de sistólica del paciente. Es frecuente que se omita eso y directamente se insufle el brazalete, se escuche solamente por ruidos. Y allí podemos tener otro error en la medición que hay que obviar. Y finalmente, la velocidad a la cual se desciende la columna. eh, la agujita si estamos usando en un esfingomanómetro con aire. En esos casos, es importante hacerlo lento para que tomemos el dato, ojalá de 2 en 2, el valor de la presión en números de A2, no en números de A5 o de A10 como a veces se reporta, que es un error común. Entonces creo que en ese orden de ideas, allí está sintetizada la manera más sencilla con los pasos requeridos para obtener una toma de presión correcta. Recuerden que una sola toma no lo dice todo, hay que hacer repetición de la medición después de 1 o 2 minutos de esa primera medición que se obtiene. Esos serían los pasos más grandes, Carlos. Perfecto. Con esa toma de presión arterial repetida 2, de pronto 3 veces en el consultorio porque la encontramos anormal, ¿es suficiente y hacemos diagnóstico de hipertensión arterial o se requiere el uso de más tomas de presión arterial como se logran en el monitoreo de presión arterial de 24 horas o en el AMPA? Muy buena pregunta, Carlos. La verdad, hoy las guías reconocen, y eso ha sido realmente desde las mismas investigaciones en el área, que se requieren, pues primero, que en el momento que uno mide, midas siempre 2 o más veces. O sea, eso que has dicho es correcto. O sea, uno mide y vuelve y repite hasta 2 o 3 mediciones en ese mismo momento, pero también el mismo ejercicio en el tiempo. Es decir, si el paciente tiene determinada cifra elevada, hay que citarlo a una nueva revisión para tomar otra vez la presión arterial, por lo menos otra vez, idealmente 3 veces. Las guías europeas, por ejemplo, y la de la Sociedad Internacional de Hipertensión recomiendan que sean 3 mediciones en días distintos, para con ellas tener un valor más preciso de la presión arterial. Idealmente, esos valores promedios que tenemos de esas mediciones deben ser confirmados con un método ambulatorio, idealmente, ya sea el AMPA, que es automediciones en casa, o el mapa de 24 horas, dependiendo de la disponibilidad. Hoy hay cierta preferencia por utilizar el AMPA porque es un método menos costoso que lo hace el paciente mismo en su casa y además porque es un método automático. El equipo electrónicamente en forma automática toma la presión arterial y algunos de los errores que se dan por la toma manual se obvian cuando se hacen tomas automáticas con equipos digitales. Entonces la respuesta, Carlos, es preferible siempre confirmar la presión del consultorio con un método ambulatorio. Muy bien, gracias, Dagnovar. Mira, yo pienso que has tenido la oportunidad de ver muchos pacientes en los que has captado algunos de los errores que más frecuentemente cometemos en el manejo de hipertensión arterial. ¿Cuáles son esos errores más frecuentes y justamente recomendaciones para no caer en ellos? Pues hay dos grandes. Uno es el esquema de tratamiento que se tiene. En general, en la mayoría de los pacientes es preferible utilizar combinaciones de dosis fijas que una dosis máxima de un solo medicamento. Entonces yo diría que el primer tipo de acercamiento en el cual debemos buscar es que en la mayoría de los hipertensos siempre utilicemos al menos un par de medicamentos porque la eficacia terapéutica en términos de sinergia farmacológica se hace mayor. Y lo segundo es que en esas combinaciones que se dan también hay que ir escalando en dosis. En muchos casos se hace con dosis subterapéuticas en combinación. Entonces, si el control no es bueno, hay que ir escalando en esa misma combinación la dosis máxima de los 3 medicamentos que hoy se recomiendan en las guías, que son los IECA-2 por un lado, los calcio antagonistas de hidropiridínicos por el otro y los diuréticos tiacídicos por el otro. En esos 3 órdenes de medicamentos está el manejo central hoy de la hipertensión en los pacientes. El segundo error que a veces se da es que hay
otros tratamientos que están interactuando con las medicinas antihipertensivas. Eso es frecuente, el uso de antiinflamatorios no esteroideos es común y esos interfieren con los efectos farmacológicos de los antihipertensivos. Los antidepresivos se prescriben mucho hoy, los que tienen efectos sobre la recaptación de serotonina y norepinefrina, tienen interacciones claras sobre la presión arterial y la incrementan. Y hay varias otras listas de medicamentos que tienen que ver con la depuración a nivel renal, con el metabolismo hepático, que hay que revisar siempre cuando prescribimos a un paciente hipertenso que no haya interacción con esos agentes. Ahí está la mayoría de lo que diría yo son los factores que llevan a un mal control de la presión de los pacientes. Dainor, es muy fácil para la mayor parte de los médicos al hacer diagnóstico de hipertensión arterial formular un medicamento, pero se olvidan de la trascendencia de estimular al paciente a hacer cambios en sus hábitos de vida. Alguna recomendación en ese punto, porque creo que estamos manejando no solamente la hipertensión arterial, sino todos los factores de riesgo del paciente y el hacerlo no solamente permite modular las cifras de presión arterial, sino evitar que se presenten los otros factores de riesgo, sobre todo de aterosclerosis. Carlos, sin duda ese capítulo también es muy importante porque frecuentemente se pasa por alto la gran utilidad que tienen las intervenciones no farmacológicas y eso ya se ha medido y lo tenemos que incorporar muy bien dentro del esquema de un paciente. Se sabe, por ejemplo, que cambiar el estilo de alimentación hacia una alimentación que sea mucho más rica en frutas, verduras y menos en grasas saturadas, con menos consumo de sodio, puede rebajar hasta entre 8 y 14 milímetros la presión arterial de un paciente en un periodo de unos 3 meses. Lo mismo la actividad física, el que hace un ejercicio regular de 30 a 45 minutos hasta completar el esquema de 150 minutos a la semana, tiene reducciones entre 4 y 10 milímetros de mercurio en la presión arterial. Y el tercer punto es la reducción de peso, que también es importante enfatizarla, que está entre el orden de 1 milímetro de mercurio de presión sistólica por cada kilo que se reduce de peso corporal, por encima del valor, digamos, ideal. Entonces, esos elementos hay que integrarlos en la terapéutica. Y en muchos casos, si se hace un buen acompañamiento y se fortalece todo lo que es el cuidado del paciente en términos de las medicinas, no solamente para llevarlo a intervenciones no farmacológicas, puede tener uno que reducir mucho la dosis de fármacos. Es decir, esa integración entre más medicamentos, entonces, más medicinas relacionadas con estilo de vida y menos con fármacos, nosotros podemos obtener mucho control de la presión arterial en un paciente. Fantástico. Dagnovar, sé que Sicor ha estado ofreciendo un curso completo, muy práctico, con un taller incluido de hipertensión arterial. ¿Podemos compartirlo con los médicos? ¿Cuál sería la manera de que ellos pudieran acceder a este curso y poderlo completar? Carlos, claro que sí, esa es una tarea que tú sabes muy bien, lo hemos hecho los dos, podemos compartirla con todo el grupo de médicos y estudiantes y todos los médicos que más se puedan integrar a este ejercicio de cuidar bien los pacientes hipertensos. Los videos de las distintas conferencias están en YouTube, son asequibles fácilmente buscando por Sicor Medellín, allí van a encontrar curso de hipertensión y lo van a encontrar en los capítulos correspondientes. E igualmente hay un material complementario que podemos compartir sobre cada uno de estos elementos que estamos haciendo en el curso. No, señor, muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado. Muchos éxitos en tus proyectos de investigación y de verdad, muchas gracias por tus tips tan valiosos. Carlos, a ti muchísimas gracias por la invitación y que sea un gran proyecto para la educación médica en la ciudad. Muchas gracias.